como Dios, nadie como Dios. Vamos a colocarnos en presencia del Señor. Vamos a poner en sus manos providentes esta charla y nuestros corazones para que sea Él el que gobierne enteramente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, venimos como hijos tuyos, sintiéndonos como tal, reconociéndonos débiles, pequeños, ante ti, ante tu grandeza. Y te pedimos, Señor, te suplicamos que tu sombra, tu presencia, abarque todo, gobierne todo, que no sea yo, Señor, que no sean nuestros corazones queriendo gobernar, sino solamente tu mano, tu providencia, Señor, gobernando nuestros sentimientos, nuestro corazón, nuestras palabras, nuestros motivos, nuestras decisiones. A ti, Señor, abandonamos toda nuestra vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ya al día de hoy hemos avanzado en este conocimiento, en esta consagración al Padre Celestial. Hemos avanzado en conocer más del Padre Celestial, en profundizar más sobre esa relación filial de Dios Padre con nosotros que somos sus hijos. Hemos entendido tantas cosas sobre ese amor providencial de nuestro Padre Celestial, de cómo debemos hacer para sentirnos verdaderamente hijos, de cómo creer en sus promesas, de cómo debemos llevar a nuestro corazón, vivir esa vida interior, esa vida de intimidad con el Padre. Hoy en este momento vamos a conversar sobre un tema que va a complementar todo lo que hasta el momento hemos aprendido, y es un camino corto, fácil, pequeño, rápido para llegar al Padre Celestial, y es la infancia espiritual. Hemos entonces ya conversado de lo importante que es sentirnos hijos del Padre Celestial. Pero entonces ahorita queremos contarles sobre otro secreto para que ese sentirnos hijos realmente actúe en nuestro corazón. Y es hacernos niños, hacernos pequeñitos, hacernos pequeños en los brazos del Padre Celestial. Vamos entonces a acudir a las Sagradas Escrituras y vamos a irnos al Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10, versículos del 13 al 16. Le presentaban unos niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos les reñían. Mas Jesús, al ver esto, se enfadó y les dijo: dejad que los niños vengan a mí, no se los impidáis, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Yo os aseguro, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y abrazaba a los niños y los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermosura cómo el Señor, cómo Jesús nos empieza a revelar un secreto hermosísimo, una condición hermosa, una condición demasiado importante para entrar al reino de los cielos. Casi que Él nos dice que si no hacemos esto, no vamos a entrar al reino de los cielos. Realmente es una condición necesaria, y así nos lo manifiesta, nos lo revela en este pasaje del Evangelio. Él dice: dejad que los niños vengan a mí, porque de los que son como estos, de los que son como niños, es el reino de los cielos. El que no reciba el reino de Dios como niño, no entrará en él. Pero, ¿y entonces qué significa ser niño espiritualmente? ¿Qué
nos pide Jesús cuando nos dice que seamos como niños, que recibamos el reino de Dios como niños, porque de lo contrario no podremos entrar a Él. Precisamente de eso vamos a conversar en esta charla. Vamos a leer también en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, los versículos del 1 al 6. En aquel momento se acercaron a Jesús los discípulos y le dijeron: ¿Quién es, pues, el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: Yo os aseguro, si no cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Palabra de Dios, palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, entonces miren cómo el Señor, en el primer pasaje que compartimos, el Señor dice: si no reciben el reino de Dios como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Y aquí nos dice: si no cambiáis, si no cambiamos nuestro corazón y nos hacemos como niños, no entraremos al reino de los cielos. O sea, nos asegura, nos pide y nos exige que cambiemos nuestro corazón y que tengamos un corazón de niño. Y además de eso, nos dice: quien se haga pequeño como ese niño, es el mayor en el reino de los cielos. Entonces, nuevamente nos hacemos la pregunta: ¿qué debemos hacer para ser niños espiritualmente? ¿A qué se refiere nuestro Señor cuando nos pide que seamos como niños? Vamos entonces a hablar sobre las cualidades de un niño y las disposiciones del alma de un niño, las disposiciones de ellos. Un niño es sencillo, inocente, un niño es obediente, un niño le consulta todo a sus papás, pide permiso para todo, sobre todo cuando los niños están más pequeños. Son niños que están totalmente sometidos a la voluntad, al querer, a lo que hagan sus papás. Un niño está totalmente sometido, depende totalmente de sus padres. Entonces, el Señor nos está planteando un camino seguro, un camino fácil para llegar al reino de los cielos. Nos pide, de cierta manera, que dejemos a Dios ser Dios, que dejemos a Dios ser papá, ¿sí? En la medida en que nos hacemos más niños, que nos hacemos más pequeños, que reconocemos nuestra debilidad, que nos hacemos y nos vemos más necesitados de Dios, es cuando más dejamos a Dios ser Padre. Entonces vamos a basar esta charla principalmente en la espiritualidad de Santa Teresita. Santa Teresita descubrió un caminito, como le llamaba ella, un caminito rápido y seguro para llegar a la santidad, para llegar al Padre Celestial. Y precisamente fue este de la infancia espiritual. Entonces, ¿en qué consiste la infancia espiritual? Consiste en sentir y obrar bajo la influencia de la gracia como un niño obra de manera natural. Entonces miren que Jesús nos estaba diciendo: sed como niños, cambiad y sed como niños. ¿Y qué quiere decir él con esto? Resulta que un niño de manera natural acude a sus papás para todo. Ya lo hablábamos ahorita, un niño es sencillo, un niño es como una esponja, aprende todo de sus padres, quiere imitarlos, aprende por imitación, acude a sus papás en todo momento, así sea la necesidad más pequeña, depende totalmente de sus padres. Y así quiere el Señor que nosotros acudamos al Padre Celestial, así quiere que nos comportemos para poder ir al reino de los cielos. Incluso nos dice, su promesa hermosísima nos dice: quien se hace como pequeño, quien se hace como uno de esos pequeños, será el más grande en el reino de los cielos. Qué hermosura de revelación, qué grande revelación y qué condición también para nuestra alma. Y así lo descubrió Santa Teresita. Santa Teresita, en uno de sus momentos de oración, de meditación, ella decía: ¿cómo hago con tantas imperfecciones de mi corazón? ¿Cómo puedo hacer para llegar al Padre Celestial? Ella decía: las escalas de la perfección son demasiado altas, demasiado difíciles de subir, pero ¿cómo poder hacerlo? ¿Sí? Ella decía, estamos en la época de los inventos. Se inventaron ya los ascensores para subir las difíciles escaleras. ¿Cuál será ese ascensor?
¿Cuál es el ascensor para poder llegar a la santidad? Para poder escalar esos grados difíciles de perfección, esos grados altos de perfección y poder llegar al Padre Celestial. Y entonces ella se encuentra con estos pasajes del Evangelio y encuentra en ellos una respuesta. Incluso hay uno muy hermoso que ella tiene en sus meditaciones y es en el libro de Isaías, en el capítulo 66, en los versículos del 12 al 13, y ella meditaba en su corazón estas palabras del Señor. Igual que una madre acaricia a su hijo, así os consolaré yo, así os estrecharé contra mi pecho y os meceré sobre mis rodillas. ¡Qué belleza! ¡Qué revelación tan grande! Si nos sentimos como adultos, si nos comportamos como adultos ante el Padre Celestial, difícilmente vamos a caber en el regazo de Dios Padre Celestial. Difícilmente el Señor va a poder abrazarnos y va a poder mecernos sobre sus rodillas. Difícilmente va a poder consolarnos. Entonces solamente nos queda un camino y es el camino de ser niños, de hacernos niños. Bueno, entonces vamos a hablar un poco sobre cuáles son las disposiciones del alma que tenemos que hacer para hacernos como niños, ¿sí? En primera medida, tenemos que reconocer nuestras debilidades. Un niño pequeño sabe cuáles son sus limitaciones, sabe que es débil, sabe que es necesitado, sabe que al no saber todavía de pronto caminar, por ejemplo, necesita agarrarse de las manos de su padre para poder avanzar, para poder caminar. Un niño pequeño no sabe que no sabe todavía vestirse, sabe que necesita de sus papás. Un niño pequeño no sabe hacer sus alimentos, depende totalmente de sus papás. Entonces, reconocer nuestras debilidades y gloriarnos en ellas, como decía San Pablo, es una de las primeras disposiciones del alma para poder empezar a ser como niños, ¿sí? Reconocernos débiles, reconocernos necesitados de Dios, saber que si no es porque Dios nos asiste en todo momento, no podríamos lograr lo que hasta el momento de nuestra vida hemos logrado. Reconocer nuestras debilidades, hacernos humildes, hacernos pequeños, humillarnos al reconocer esas debilidades. Decía Santa Teresita algo muy lindo, que la miseria es el terreno más apropiado para el amor. ¿Por qué? Porque es el momento en el que el alma está más dispuesta a recibir la gracia de Dios. Es el momento en que el alma tiene mayor receptibilidad de la gracia y del amor de Dios. En la miseria, en el reconocer nuestra fragilidad, nuestras debilidades, es cuando nuestro corazón y nuestra alma está más dispuesto a dejarse orientar, a dejarse moldear por Dios, a dejarse guiar por Dios. El caminito de la infancia también, otra disposición del alma importantísima, es la sencillez del corazón, la sencillez de los niños, ¿sí? La sencillez de un corazón que busca en todo momento, de manera simple, de manera pura, de manera inocente, la ayuda de sus papás. Y de esta manera, Dios Padre no puede resistirse al amor, porque no estamos utilizando caminos difíciles, caminos muy elaborados para llegar a Él, sino que llegando como niños, diciéndole con palabras sencillas que nos reconocemos débiles, pequeños y que queremos de Él. Él viene con mayor rapidez, con mayor diligencia, con mayor amor a atender las necesidades de nuestro corazón. Los niños gozan en su inocencia, los niños ignoran toda malicia, obran y hablan según piensan. De esa manera Dios Padre quiere que acudamos a Él, que no elaboremos tanto, que no nos compliquemos. En este mundo, y muchas personas en el camino espiritual se complican elaborando caminos de pronto muy difíciles para llegar a Dios, cuando lo que nos está pidiendo Jesús es hacernos como niños. El caminito de la infancia espiritual exige también reconocer que no somos capaces por nuestra propia cuenta de conseguir fines sobrenaturales. O sea, exige que no haya soberbia en nuestro corazón, que nos desarraiguemos de esos sentimientos, de esas ínfulas de autosuficiencia. Un niño pequeño se sabe necesitado de su padre porque sabe que no puede conseguir nada por cuenta propia. De esa misma manera, nosotros reconociendo que todo lo que tenemos en nuestra vida, nuestros bienes materiales y espirituales, los hemos recibido por gracia de Dios,
por un acto de su misericordia, de su bondad infinita. Reconocer esto es exigencia, es requisito especial para sentirnos niños en manos del Padre Celestial, para sentirnos pequeños. Entonces, es fundamental que nuestras disposiciones del alma sean las disposiciones de un niño que espera en el Señor, un niño que es frágil, que reconoce su fragilidad. Otra disposición importantísima del alma para poder hacernos como niños es no dejarnos vencer ante nuestras faltas. Un niño que está aprendiendo a caminar, que está aprendiendo a dar sus primeros pasos, que está aprendiendo a comer, un niño que está aprendiendo a realizar alguno de sus logros, ¿sí? Un niño se equivoca, se cae, dando sus primeros pasitos, se cae, se tropieza, va de pronto a meter, no sé, una pieza en un cajoncito y se equivoca, lo mete por el lado que no es, ¿sí? Y los niños no se rinden ante el primer intento. Si los niños se rindieran ante el primer intento, los niños no aprendieran a caminar. Por lo menos en mi caso, yo tengo mis 3 hijitos. Mi niña mayor ha tenido pues varias dificultades de salud y entre ellas ella tiene un problema en sus músculos, sí, se llama hipotonía muscular, y a ella le costó mucho trabajo caminar, por ejemplo, sí, y ella de pequeñita ya todos los otros niños de su edad caminaban y ella todavía pues ahí gateaba, intentaba dar pasitos pero no lo lograba, pero ella nunca se venció hasta que lo logró. De esa manera nosotros debemos hacernos como niños pequeños, como niños que no se vencen ante las adversidades, como niños que saben que tienen a un padre y a una madre que los asisten y que depositan en ellos todas las gracias necesarias para superar los problemas. No se vencen y vuelven y lo intentan una y otra vez. Lo más importante para poder realmente ser como niños es hacer como hacen ellos. Ante la caída, no dudar un segundo, sino dirigir nuestra mirada al Padre Celestial inmediatamente, ¿sí? Es precisamente como hacen los niños. Cuando un niño cae, cuando un niño se equivoca, su mirada inmediatamente se dirige hacia el Padre, hacia su papá, hacia su mamá. De esa manera, Dios Padre se rinde, no puede resistirse ante nuestra mirada necesitada, ante nuestra mirada tierna, ante nuestra mirada que clama su ayuda, que clama su amor. Reconocer nuestra fragilidad y no dejarnos vencer por nuestras faltas, por nuestras imperfecciones. Incluso Santa Teresita lo mencionaba mucho en su espiritualidad. Saberme tan imperfecta, saber que cometo tantas imperfecciones, pero que por esto no me voy a condenar, sino que al contrario, si me glorío en ellas, Dios Padre Celestial se apiada de mi alma, ¿sí? Entre más pequeñitos nos hacemos, miren por ejemplo los que son papás y tienen varios hijitos, nosotros inevitablemente acudimos al más pequeño, ¿sí? Acudimos más rápidamente a las necesidades del más pequeño, estamos pendientes de todas sus necesidades, acudimos de manera inmediata al que más necesidades tiene, o al más pequeño o al más frágil también, al más enfermito, al que tiene más dificultades en su vida. De esa misma manera Dios Padre Celestial acude inmediatamente a ese hijo pequeño, a ese hijo frágil, a ese hijo que se ha vaciado totalmente de sí mismo, a ese hijo que ha vaciado su vida de soberbias, que se ha hecho humilde, que se ha humillado reconociendo sus imperfecciones, que ha vuelto su mirada a Dios y que le dice: Abba, Padre, te necesito, recíbeme en tus brazos, recíbeme en tu regazo, porque solo no puedo. Bueno, ahora vamos a conversar un poquito sobre cuáles son las disposiciones del alma durante el camino. Si ya hemos conseguido alcanzar ser niños, ¿sí? Empezar a imitar a los niños en esta infancia espiritual, ahora, ¿qué debemos hacer para poder perseverar en este camino? ¿Sí? Es un camino, exige de pasos, exige de perseverancia. Entonces, ¿qué hacer para poder, ya estando en este caminito de la infancia espiritual, poder avanzar y llegar a la santidad? Entonces debemos, ya una vez nos hemos reconocido pequeños, humildes, frágiles, debemos permanecer en esa humildad.
Debemos hacernos niños y debemos sentirnos niños siempre. Nunca querer ser adultos espiritualmente. Si queremos ser adultos, San José María Escrivá de Balaguer es otro de los santos que ha profundizado mucho sobre la infancia espiritual. Y él decía, si eres adulto, Dios te tratará como adulto. Si eres niño, Dios te tratará como niño. Entonces debemos permanecer en esa pequeñez, en esa humildad, en esa actitud de niños, en esa actitud de necesitados y de dependientes totales de la providencia de Dios. No sentirnos nunca ya grandes o adultos espiritualmente. Miren que los adultos se levantan solos, ¿sí? Así decía San José María Escrivá de Balaguer. Los adultos se levantan solos, mientras que cuando un niño cae, viene su padre y acude inmediatamente a él, a levantarle. De esa manera vamos a lograr llegar a los brazos del Padre y estar continuamente en su regazo. Este caminito exige que nosotros tengamos una fe viva en Dios, un abandono total, una confianza audaz, como le llama Santa Teresita, en Dios Padre Celestial. A Dios Padre le entristece más la falta de confianza que una confianza audaz, ¿sí? Es un secreto demasiado grande para poder alcanzar la santidad. Se consigue todo de Dios Padre de lo que se confía de Él. O sea, entre más confiamos del Señor, más vamos a conseguir de Dios Padre lo que estamos suplicando, ¿sí? La confianza es un secreto, es un paso agigantado que podemos dar para conseguir de Dios Padre lo que necesitamos. Un abandono total. El niño pequeño se abandona en los brazos de su padre, se abandona totalmente, duerme en su regazo, seguro de que nada le va a suceder, de que nada malo le va a pasar. De esa manera, en ese abandono total, es que nosotros tenemos que depositarnos en los brazos del Padre, seguros de que nada malo nos va a pasar, seguros de que en sus brazos vamos a alcanzar esa paz, ese gozo, vamos a poder alejarnos totalmente del pecado, vamos a poder agradarle, vamos a poder alcanzar esos grados de santidad que Él ha querido para nosotros. Debemos aspirar a la santidad a pesar de la pequeñez. Debemos aspirar a la santidad a pesar de la pequeñez. Nos sabemos pequeños, ¿sí? Nos sabemos frágiles ya. Ya como un niño sabemos cuáles son nuestras limitaciones. Pero no por eso debemos dejar de aspirar a la santidad. Al contrario, Santa Teresía decía algo muy hermoso, y es que Dios no iba a aspirarle deseos irrealizables, ¿sí? Eran palabras suyas muy lindas. En vez de desalentarse, dice, Dios no inspira deseos irrealizables. Puedo, a pesar de mi pequeñez, aspirar a la santidad. Entonces, en ese camino espiritual, en ese caminito hacia la santidad, hacia los brazos del Padre Celestial, debemos, a pesar de esa pequeñez que ya hemos alcanzado, que ya hemos añorado, que queremos practicar, aspirar a la santidad, porque la santidad es lo que nos va a dar ese gozo, esa plenitud, esa paz al corazón, esa felicidad que tanto estamos anhelando. Este caminito exige perseverancia, día a día perseverancia. Es como cuando un niño quiere conseguir algo de su papá, de su mamá. Un niño le toca la puerta 1000 veces, mamá, papá, necesito esto, quiero esto, dame esta comida, dame este dulcecito, y insiste tanto una y otra vez, insiste tanto que sus papás llegan a un momento en el que ya no pueden negarse a ese pedido, a esa solicitud de los hijos. De la misma manera, este camino exige perseverancia para poder alcanzarlo, exige que todo el tiempo acudamos como niños que nos ya reconocemos, acudamos a nuestro Padre diciéndole, papá, papá, te necesito, te amo, papá, papá, ven papá, papá, recíbeme en tu regazo, papá, cógeme en tus brazos. Y Dios Padre no se puede resistir. En este camino espiritual vamos a tener muchos temores en el corazón, se van a presentar seguramente muchas dificultades. Cuando un niño se ha embarrado, no sé, en un tierrero, cuando un niño está suciecito de pies a cabeza, el niño empieza a llorar y empieza a clamar y empieza a suplicar que venga su papá a rescatarlo. De la misma manera nosotros debemos sentirnos pequeños y acudir en nuestros temores, en nuestros miedos al Padre Celestial, en nuestros problemas, en nuestras dificultades. Y vendrá el Padre Celestial a alabarnos
Y nosotros como niños debemos dejarnos limpiar, debemos dejarnos lavar hasta que estemos totalmente limpios. Y vendrá el Padre Celestial a limpiar cada una de nuestras suciedades, a quitar cada una de nuestros dolores. Vendrá a limar nuestras asperezas. Vendrá el Padre Celestial a limpiarnos totalmente, y hasta que no nos vea totalmente limpios, Él no va a quedarse tranquilo. Y después de que ya nos ha limpiado totalmente, Él nos abraza en su regazo, nos recibe en sus brazos dulcísimos, en sus brazos grandes y amorosos. Y ahí podemos nosotros descansar y dormir. Vemos también, por ejemplo, cuando un niño pequeño se encuentra que quiere atravesar de pronto un pasillo oscuro. Era un ejemplo incluso que Santa Teresita le daba a una de sus novicias, ¿sí? Cuando un niño pequeño quiere atravesar un pasillo oscuro, está lleno de temor, está lleno de miedos, ¿sí? Pero acude a su Padre Celestial, se agarra de su mano, a su papá, a su mamá, se agarra de su mano y atraviesa ese espacio oscuro con total confianza, seguro de que nada malo le va a suceder. Y su padre lo toma de la mano y lo lleva hacia el destino. Y ese niño se siente tan confiado, que se siente incluso orgulloso. Y dice como con una inocencia hermosa: aquí voy con mi Padre Celestial, aquí me tiene de la mano. De la misma manera nosotros debemos sentirnos, agarrarnos de las manos de Dios Padre y de nuestra Madre Santísima, de Nuestra Señora, de la mano de Dios Padre y de la mano de María, y sentirnos totalmente confiados en ellos, atravesar las oscuridades de nuestra vida, atravesar los temores de nuestra vida, para llegar nuevamente a esa luz resplandeciente, a esa meta que queremos alcanzar. Es muy hermoso que nos sintamos como niños, que podamos sentirnos como tal. Miren que en muchos momentos de nuestra vida incluso decimos: ay, si yo pudiera volver a ser niño, si yo pudiera volver a ser pequeño, donde el único problema que tenía era que de pronto una pieza de mi juguete se había zafado de su lugar. Si volviéramos a ser niños. Bueno, precisamente el secreto, lo que Jesús nos está pidiendo, lo que Jesús nos está mostrando, enseñando, es que volvamos a ser niños, que dejemos las complicaciones del mundo, que no busquemos caminos elaborados, demasiado elaborados para llegar a Él, que seamos como niños en sus brazos, abandonados, confiados totalmente, teniendo una esperanza ciega en su misericordia. Un niño consigue todo lo que espera de su padre, consigue todo lo que espera de su padre, con una mirada pura, con una mirada sencilla, con una mirada suplicante, pero con una mirada totalmente abierta el corazón. El niño consigue todo de su padre. Yo tengo un bebé pequeño, un bebé de 2 añitos, y mi bebé es una cosa hermosa, porque él, cuando quiere algo, bueno, él empieza a pedirlo, ¿cierto? Pero hay un momento en que cuando quiere lograrlo y de pronto yo no estoy prestándole mucha atención, él empieza: mamá, por favor, y empieza a hacer su carita, sigue haciendo como unas morisquetas muy hermosas. Y él, pues yo no tengo otra alternativa en ese momento sino enternecerme y acudir a lo que él me pide. De la misma forma debemos acudir al Padre, ¿sí? Ya hemos hablado que somos hijos de Dios, que debemos sentirnos hijos de Dios. Bueno, sintámonos hijos de Dios siendo niños pequeños que acuden a Él haciéndole morisquetas, sí, esta expresión tan tiernita, sí, tan particular, haciéndole morisquetas, diciéndole: Señor, por favor, sí, por favor ven a mí, por favor ven a mi corazón, por favor ayúdame. Pero es muy importante en esta parte dejar claro que la infancia espiritual se trata de las disposiciones y cualidades de los niños, ¿sí? Más no de niñerías, de pataletas, de boberías, ¿sí? No de pronto de los niños más grandecitos o de actitudes de los niños más grandecitos, donde ya se desvían del camino y hacen pataletas, ¿sí? Y lloran de la rabia cuando Dios Padre, ¿sí? Cuando el Señor les concede algo, les da algo, cuando sus papás les dan algo, ¿sí? No se trata de eso la infancia espiritual. Se trata de esas cualidades, de esas disposiciones de un niño pequeño. Incluso San José María Escrivá de Balaguer decía: de un niño de máximo 2 años, máximo 2, 3 años, donde está totalmente abandonado al querer y a la voluntad de su padre.
Otro ejemplo muy lindo de Santa Teresita es, ella explicaba, ella contaba, decía, vamos a poner el ejemplo de un niño que está frente a una escalera y cuesta arriba tiene a su mamá. El niño muy pequeño quiere subir, ¿cierto? Y empieza a levantar su piernita, a levantar su piecito para alcanzar las escaleras. Y de pronto le cuesta demasiado trabajo y mira a su mamá con una carita como que mamá, ven, ayúdame, sí, pero lo intenta una y otra vez. Su madre se podrá resistir, su padre se podrá resistir a ese deseo, a ese llamado del hijo. No, viene su madre corriendo y viene y lo abraza, le da su mano y le enseña a subir esos peldaños. Entonces Santa Teresita decía que ese ascensor que ella había encontrado para alcanzar la santidad eran los brazos de Jesús. Los brazos de Jesús. Es un ascensor que nos lleva directamente al cielo, dejándonos llevar como niños pequeños. Si nos hacemos muy grandes, difícilmente el Señor podrá cargarnos, ¿sí? Si llenamos nuestro corazón de banalidades, de autosuficiencia, de sentirnos que somos capaces de todo, que todo lo podemos lograr, si llenamos nuestro corazón de nuestro propio yo, difícilmente Jesús podrá cargarnos y llevarnos al Padre Celestial. Pero si nos vaciamos totalmente, si nos hacemos pequeños, si nos hacemos humildes, si nos hacemos niños, Dios Padre nos podrá llevar a su regazo más fácilmente. Podremos estar en ese ascensor, montarnos en ese ascensor y podernos dirigir hacia el cielo, hacia el Padre Celestial. San José María Escrivá de Balaguer decía, muy hermoso, es siempre buscar subir esa escalera, estar en posición de subida, de subida. Incluso si ustedes se dan cuenta, si nos damos cuenta, un niño pequeño casi siempre lo primero que aprende es a subir, ¿sí? Difícilmente él se inclina a bajar solo, ¿sí? O aprender a bajar. Él más que todo quiere subir, ¿sí? Es aprender, tener esa actitud del niño que está siempre inclinado hacia el cielo, hacia lo alto, hacia mirar a Dios, hacia alcanzar, hacia lograr nuevas metas. Esa es la infancia espiritual. Entonces, para resumir, la infancia espiritual consiste, como les decía hace un rato, en sentir y obrar bajo la influencia de la gracia como obra naturalmente un niño, ¿sí? Hacernos niños, hacernos pequeños, humildes, reconocer nuestra fragilidad, gloriarnos en nuestra debilidad, dejar que Dios actúe con su gracia en ese terreno frágil de un corazón que se sabe que no puede hacerlo por su propia cuenta, y perseverar en ese camino, tener anhelos de santidad y saber que Dios nos lleva de su mano, que María Santísima nos lleva de su otra mano y que nos va a llevar hacia el Padre Celestial. Bueno, quiero que finalicemos entonces con un pequeño canto, una pequeña oración, para que podamos disponer nuestro corazón verdaderamente a ser hijos y hacernos niños para poder abandonarnos en los brazos del Padre Celestial. Vengo a ti como un niño pequeño, necesitado de ti. Solo tú puedes darme lo que espero. Yo te invito a que cierres tus ojos en este momento y estas palabras las lleves a tu corazón y las cantes, las ores conmigo. Quiero en mis caídas abrazarte y nunca soltarte, Señor. Quiero poner mi cabeza en tu pecho como un niño pequeño y
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.